Antes de aprender a aplicar texturas a los objetos, es importante entender las diferentes opciones que Blender ofrece para iluminar las escenas. Vamos con ellas. Para empezar, voy a añadir una esfera, un aro y un plano, con los que será más fácil apreciar cómo afecta la luz a los objetos. Aplico Shade Smooth con el botón derecho del ratón a la esfera y al aro. Les voy a añadir color y textura para que se vean mejor los efectos de la luz. Para previsualizar el resultado, compruebo que estoy en el modo Render del Viewport Shading. Para añadir un foco de luz, voy a Add y en Light encuentro los 4 tipos de iluminación que Blender propone: Point, Sun, Spot y Area. Me voy a detener sobre cada uno de ellos. Point crea un punto que ilumina como si se tratase de una lámpara. Sun actúa como la luz solar. Spot me permite orientar la luz hacia una zona concreta de la escena. Y Area, extiende la luz sobre una zona relativamente amplia. Cada una de ellas tiene sus propias opciones de configuración, pero siguen un patrón similar. Voy a ir probándolas para ver lo que cambia. Por defecto, el programa incluye un foco de luz en la escena inicial. Lo puedo seleccionar al igual que el resto de objetos, es decir, haciendo clic sobre él directamente o bien accediendo en el menú de Scene Collection, seleccionando Light. Voy a borrarla presionando X y añado una nueva. Como con cualquier otro objeto, voy a Add y en Light elijo Spot, por ejemplo. Ten en cuenta que el nuevo punto de luz se ha colocado automáticamente sobre el centro del plano. Una vez seleccionado, puedo modificar esta posición, pero también puedo escalar y rotar el punto de luz. Por ejemplo, voy a rotarlo para modificar el ángulo. También puedo moverlo con Grab para cambiar la ubicación. Voy a dirigirlo hacia los objetos de la escena. Manteniéndolo seleccionado, voy al icono de la bombilla. En este menú puedo modificar las propiedades de la iluminación, además de cambiar entre tipos de luz. Vamos a explorar los principales parámetros: Color, Power, Specular y Radius. Con la primera, color, puedo darle un tono cromático diferente al blanco que viene predefinido. Quiero una luz anaranjada. Así. Power me permite modificar la potencia. Cuando añado una luz, esta se genera automáticamente con una intensidad muy baja. Voy a subirla a 10.000 vatios, por ejemplo. Con Specular puedo aumentar el reflejo de la luz sobre los objetos. Mira cómo cambia. También puedo modificar de qué manera se proyectan las sombras en la pestaña Shadow o incluso puedo quitarlas. Por último, se puede ampliar o reducir el área de iluminación con el radio. Esto hará que la luz esté más concentrada, con mayores sombras, o que sea más difusa. Estas son las nociones básicas de iluminación en 3D. Te animo a que pruebes a iluminar escenas con más de un punto para entender cómo interactúan las luces entre sí. La luz es clave para poder apreciar las diferentes texturas que puede tener un material, como verás en esta unidad.